Buen día, tengan todos. Nos volvemos a encontrar nuevamente en esta clase número 2 de nuestro curso de Biblia. Hoy vamos a hablar del Génesis, de dónde venimos, por qué el mundo está tan lleno de belleza, pero al mismo tiempo tan roto y lleno de sufrimiento. Y si Dios existe, ¿qué está haciendo para arreglarlo? Todas estas preguntas existenciales se responden en el primer libro de la Biblia. Bienvenidos a la clase número 2 de nuestro curso. Hoy nos sumergimos en el libro del Génesis. Génesis significa literalmente origen o principio y no podría tener un mejor nombre. Pero hoy no vamos a leerlo como una lista aburrida de nombres antiguos. Te voy a enseñar cómo este libro de 50 capítulos está perfectamente dividido en dos grandes temporadas que cambian por completo la historia de la humanidad. Si quieres entender el resto de la Biblia, necesitas entender el Génesis. Entonces vamos a darle con nuestra primera parte, que es la historia primitiva, que sería los primeros 11 capítulos del Génesis, y vamos a ver el problema global que existía en esos primeros 11 capítulos. La primera mitad del Génesis abarca del capítulo 1 al 11. Los eruditos lo llaman la historia primitiva o macrohistoria. Aquí el enfoque es global, es decir, habla de toda la humanidad y se puede resumir en un patrón que se repite 4 veces. Dios crea algo bueno. El ser humano lo arruina con su egoísmo. Hay consecuencias, pero Dios muestra gracia. Vamos a ver los 4 eventos claves de esta primera parte del Génesis. En la primera parte del Génesis está la creación. Dios organiza el caos y crea a los seres humanos a su imagen y semejanza para que sean sus representantes y cuiden la tierra. Todo era bueno de gran manera. La segunda parte del Génesis es la caída, que sería entra la famosa serpiente. El ser humano decide que no necesita las reglas de Dios, quiere definir el bien y el mal por su cuenta. ¿Cuál es el resultado? Vergüenza, desconfianza y la expulsión del jardín. En la tercera parte de Génesis está el diluvio. Las cosas se salen de control rápidamente. Se pasa del primer pecado al primer asesinato, que sería el de Caín y Abel. Y la violencia llena la tierra. Dios decide el sistema con Noé y su arca, salvando a la humanidad de destruirse a sí misma. La cuarta parte y última del Génesis es la Torre de Babel. ¿Aprendió la humanidad la lección con el diluvio? Para nada. El ser humano se une, pero no para hacer el bien, sino para construir una mega torre, para hacerse un nombre y llegar al cielo, desafiando a Dios. Y como consecuencia de esto, Dios confunde sus lenguas y los dispersa. Al llegar al capítulo 11, el panorama es oscurísimo. La humanidad está dispersa, confundida, en guerra y alejada de su creador. Es un fracaso total. Si Génesis fuera una película, aquí la música sería de suspenso y la pantalla se iría de negro. ¿Cómo va Dios a solucionar este desastre global? Vamos a nuestra segunda parte de esta clase, que sería
la historia patriarcal, que serían los capítulos del Génesis del 12 al capítulo 50, y sería la solución local. En estos dos, a partir del capítulo 12 de Génesis, las cosas empiezan a cambiar para bien. Es un cambio radical el que Dios hace haciendo soluciones locales. Aquí viene el gran giro del libro. En el capítulo 12, Dios decide cambiar de estrategia. En lugar de lidiar con toda la humanidad a la vez, hace por decir así, un acercamiento con la cámara y se enfoca en un solo hombre y su familia en medio de la nada. Un anciano llamado Abraham. Esta segunda mitad se llama la historia patriarcal y narra la vida de 4 generaciones: Abraham, Isaac, Jacob y José. Vamos a ver el hilo conductor de esta familia. En el primer hilo, o en el primer punto de este hilo, encontramos a Abraham. Su historia, el Génesis nos la narra del capítulo 12 al 25. Dios le hace una promesa radical, diciéndole: deja tu tierra, yo haré de ti una gran nación, te daré una tierra y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham no es perfecto porque miente por miedo varias veces, pero confía en Dios y a sus 100 años tiene a su hijo milagroso, que es Isaac. En nuestro segundo punto del hilo, de este hilo conductor, tenemos al hijo milagroso de Abraham, que es Isaac, que su historia es corta. El Génesis nos la narra del capítulo 26 al 27. Isaac es el hijo de la promesa, aunque su historia es más corta, sirve de puente para heredar el pacto de su padre y pasárselo a la siguiente generación. En nuestro tercer punto del hilo tenemos a Jacob. El Génesis nos narra su historia del capítulo 28 al 36. Aquí la historia se pone digna de una telenovela. Jacob es un tramposo, un estafador, que le robaba la bendición a su hermano Esaú. Pero Dios tiene la extraña costumbre de usar a gente imperfecta. Después de una noche misteriosa donde Jacob lucha físicamente contra Dios, su vida cambia y Dios le cambia el nombre a Jacob, poniéndole por nombre Israel, que significa el que lucha con Dios. Él tiene 12 hijos que darán origen a las 12 tribus de Israel. Y aquí es donde el pueblo se forma con estas 12 tribus. En nuestro cuarto punto de este hilo tenemos a José, que es una de las historias más famosas del Génesis, que el Génesis nos narra su historia del capítulo 37 al último capítulo, el 50. José es el hijo favorito de Jacob. Sus hermanos le tienen tanta envidia que lo venden como esclavo a Egipto. José pasa por la cárcel, falsas acusaciones y traiciones, pero gracias a su fidelidad y su sabiduría termina convirtiéndose en el primer ministro de todo Egipto, salvando al mundo entero de una hambruna brutal, incluyendo a los hermanos que lo traicionaron. Vamos
hacer una pequeña reflexión con este mensaje teológico del libro. El libro de Génesis termina con la muerte de Jacob y José en Egipto. El pueblo elegido de Dios está a salvo de la hambruna, pero están fuera de la tierra prometida. Génesis nos deja una de las frases más potentes de la literatura bíblica, dicha por José a sus hermanos al final del libro. Y José les dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió para bien. Ese es el gran mensaje del Génesis a los seres humanos. Nosotros los seres humanos somos expertos en arruinar las cosas, en traer caos, egoísmo y dolor. Pero Dios es un maestro artesano que puede tomar nuestro peor caos y transformarlo en algo hermoso para cumplir sus promesas. Ya, para concluir esta clase, podemos decir que ya tienes el mapa completo del Génesis. Del capítulo 1 al 11, el problema de la humanidad. Del capítulo 12 al 50, la respuesta de Dios a través de la familia de Abraham. En la próxima clase vamos a ver la secuela directa, el libro del Éxodo, y es el libro de la Biblia que más me gustaría así profundizarlo. Es muy, por decirlo así, el libro es muy bueno. Es muy bueno el libro, porque es donde Dios salva a su pueblo de la esclavitud. Entonces, vamos a ver cómo esa pequeña familia, de 70 personas, se convirtió en una nación de millones. En una nación de millones de esclavos, porque estaban en Egipto, esclavizados por el faraón. Y vamos a ver también cómo Dios usó plagas, un mar dividido y un monte humeante para rescatarlos. Si te ha servido esta clase, suscríbete, activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba la clase número 3. Y díganme abajo en los comentarios cuál es tu historia favorita del todo Génesis. Yo voy a leer los comentarios. Nos vemos en la próxima clase. Un abrazo y que Dios me los bendiga siempre. Hasta la próxima.